Hola, hola, hola a todos y todas. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. Soy tu nombre y como siempre, estoy súper contenta de compartir un nuevo vídeo con ustedes. Hoy el tema que vamos a tratar es un tema que ha estado circulando mucho y que me parece importante que hablemos abiertamente. Y es que se ha estado comentando muchísimo sobre las declaraciones de Demet Özdemir y su revelación sobre una enfermedad. Sí, sé que es un tema delicado y por eso quiero abordarlo con mucho respeto y sobre todo, con la información más precisa y clara que pueda encontrar. Si eres nuevo por el canal, bienvenido. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Siempre estoy trayendo contenido diverso y espero que encuentres algo que te guste por aquí. Y si ya eres parte de esta comunidad, qué alegría tenerte de vuelta. Bueno, sin más rodeos, vamos a sumergirnos en este tema que ha dado tanto de qué hablar. Prepárense para una conversación abierta y honesta. ¿Listos? Pues vamos allá. Ok, vamos a empezar desde el principio. Demet Özdemir, una actriz turca que ha cautivado a muchísimas personas alrededor del mundo con su talento y carisma, ha estado en el ojo público recientemente por una razón que no tiene nada que ver con sus proyectos profesionales. Y es que, como muchos de ustedes ya habrán escuchado, ella hizo una declaración que dejó a muchos de sus fans, y al mundo en general, bastante impactados. En diferentes medios de comunicación, se ha difundido la noticia de que Demet ha revelado que padece una enfermedad, y que además, se trata de una enfermedad seria. Ahora, antes de que entremos en pánico o hagamos especulaciones innecesarias, quiero aclarar que la información, como suele pasar en estos casos, ha sido un poco confusa y a veces hasta contradictoria. Lo que sí es cierto es que la propia Demet, en una entrevista o comunicado, dependiendo de la fuente que consultemos, habló de que está atravesando un momento de salud delicado. Y esto, lógicamente, ha generado muchísima preocupación entre sus seguidores y admiradores. La reacción en redes sociales, como era de esperarse, fue inmediata. Un mar de mensajes de apoyo, palabras de aliento y sobre todo, mucha curiosidad sobre qué tipo de enfermedad está enfrentando. Es muy importante entender que en estos momentos, lo más importante es el respeto hacia Demet y su privacidad. No tenemos derecho a exigir detalles sobre su diagnóstico ni a presionar para que revele información que quizás no quiera compartir. Recordemos que detrás de cada persona famosa, hay un ser humano con sus propios sentimientos y que está lidiando con una situación personal que puede ser muy difícil. Y claro, todos queremos saber más, todos queremos entender y apoyar, pero la empatía debe ser el valor que prime. Es por eso que este vídeo no se trata de entrar en chismes o especulaciones, sino de analizar la información disponible de manera responsable y, sobre todo, de enviar buenas vibras a Demet en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos realmente? Pues, a decir verdad, no hay una declaración oficial y concreta de Demet que nos diga el nombre exacto de la enfermedad. Los medios de comunicación han manejado diferentes términos, pero ninguno ha sido confirmado por la propia actriz o su equipo. Algunos hablan de una enfermedad autoinmune, otros mencionan algún tipo de condición crónica, pero la realidad es que no hay nada definitivo. Lo que sí podemos inferir es que se trata de algo que requiere atención médica y que, sin duda, está afectando a Demet de alguna manera. Es crucial entender que la salud es algo muy personal y que cada quien tiene derecho a decidir qué información quiere compartir y con quién. Por eso, en lugar de enfocarnos en el morbo o la curiosidad, deberíamos centrarnos en enviar mensajes de apoyo, desearle una pronta recuperación y respetarla en este momento delicado. Y es que seamos sinceros, todos, en algún momento de nuestras vidas, enfrentamos desafíos de salud, grandes o pequeños, y sabemos lo difícil que puede ser lidiar con ello. La enfermedad no discrimina, no importa si eres famoso o no, a todos nos puede tocar. Y la forma en que reaccionamos ante estas situaciones, como sociedad, dice mucho sobre nosotros. Por eso es tan importante que seamos empáticos y solidarios. Ahora, dejando un poco de lado la cuestión de la enfermedad en sí, quiero hablar de algo que me parece muy relevante, y es la presión a la que están sometidas las figuras públicas. Demet, al igual que muchos otros actores y actrices, tiene que lidiar con la constante atención de los medios y del público en general. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada, criticada y a veces hasta exagerada. Esta presión constante puede ser muy difícil de manejar y, sin duda, puede tener un impacto negativo en su salud mental y emocional. Imaginen lo difícil que debe ser lidiar con una enfermedad seria, al mismo tiempo que tiene
Ese que mantener una imagen pública y responder a las expectativas de millones de personas. Es una carga muy pesada y es fundamental que seamos conscientes de ello. Y es que muchas veces, como espectadores, olvidamos que las personas famosas son seres humanos como nosotros, con sus propias luchas, miedos e inseguridades. A veces la idolatría nos ciega y nos hace perder de vista la humanidad que hay detrás de la imagen pública. Por eso es tan importante que tratemos a todos con respeto y empatía, especialmente en momentos difíciles como este. Ahora, volviendo al tema de la enfermedad, es comprensible que muchos de ustedes estén preocupados y quieran saber más detalles. Como ya dije, la información disponible es limitada, pero quiero compartirles lo que he podido investigar. He revisado varios artículos de diferentes medios, he visto algunos vídeos y he leído comentarios de fans que han estado siguiendo la noticia de cerca. Y lo que he encontrado, como ya mencioné, es que no hay una confirmación clara sobre el tipo de enfermedad que padece Demet. Algunos medios mencionan una condición autoinmune, otros hablan de un problema crónico que afecta su sistema inmunológico. Incluso hay algunos que han especulado sobre enfermedades más específicas, pero la verdad es que todo esto son solo especulaciones. Lo importante, insisto, es que no nos dejemos llevar por rumores o por información no confirmada. La mejor manera de apoyar a Demet es esperar a que ella misma, si así lo desea, nos comparta más información sobre su situación. Mientras tanto, podemos enviarle nuestro cariño, nuestras oraciones y nuestros mejores deseos para su pronta recuperación. Y es que al final del día, eso es lo que realmente importa, que ella sepa que cuenta con el apoyo de sus fans y que no está sola en este momento difícil. Creo que es fundamental que aprendamos a ser más respetuosos con la privacidad de los demás, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como la salud. Todos tenemos derecho a decidir qué queremos compartir y con quién. Y debemos respetar esas decisiones, aunque a veces nos cueste un poco. La curiosidad no puede estar por encima del respeto y la empatía. Y esto aplica no solo a las figuras públicas, sino a cualquier persona que esté pasando por un momento difícil. Y hablando de apoyo, quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a todos los fans de Demet. Sé que muchos de ustedes están muy preocupados por ella y quieren hacer algo para ayudarla. Y la mejor manera de hacerlo, creo yo, es enviarle mensajes de apoyo y cariño a través de sus redes sociales. Eviten hacer comentarios negativos o especular sobre su enfermedad. En lugar de eso, enfóquense en enviarle mensajes positivos, palabras de aliento y buenos deseos. Háganle saber que están pensando en ella y que están ahí para apoyarla en lo que necesite. Y si tienen alguna forma de apoyar alguna causa relacionada con su enfermedad, háganlo. Cada pequeño gesto cuenta y puede marcar la diferencia en este momento difícil. Recordemos que la unión hace la fuerza y que el apoyo de sus fans puede ser una gran motivación para ella. También quiero recordarles que aunque es natural que sintamos curiosidad y queramos saber más detalles, debemos ser prudentes y evitar difundir rumores o información no confirmada. La desinformación puede generar más confusión y angustia y no ayuda a nadie. Por eso les pido que sean responsables con la información que comparten en redes sociales y que eviten difundir noticias falsas o no verificadas. Lo que Demet necesita en este momento es nuestro apoyo, nuestro respeto y nuestra comprensión, no especulaciones o chismes. Y como dije al principio, este vídeo no pretende ser una fuente de información médica o un análisis exhaustivo de la situación de salud de Demet. Simplemente quiero compartir con ustedes mi reflexión sobre este tema y hacer un llamado a la empatía y al respeto. Y creo que todos como comunidad podemos aprender de esta situación y ser más conscientes de cómo nos relacionamos con las figuras públicas y con cualquier persona que esté pasando por un momento difícil. Y es que la vida da muchas vueltas y a todos nos puede tocar enfrentar desafíos de salud. Por eso es tan importante que seamos solidarios y que nos apoyemos mutuamente. Ahora, quiero hablarles un poco sobre la importancia de la salud mental en estos momentos. Es evidente que lidiar con una enfermedad seria puede tener un impacto muy grande en la salud mental y emocional. Puede generar estrés, ansiedad, tristeza e incluso depresión. Por eso es fundamental que prestemos atención a nuestra salud mental y que busquemos ayuda profesional si lo necesitamos. Y esto aplica no solo a las personas que están enfermas, sino a todos nosotros. El cuidado de la salud mental es tan importante como el cuidado de la salud física, y no debemos descuidarlo. Y esto me lleva a reflexionar sobre la importancia de tener una comunidad de apoyo en momentos difíciles. Contar con
Amigos, familiares y personas que nos quieran y nos apoyen puede marcar una gran diferencia en nuestra salud mental y emocional. Y si no tenemos a alguien cerca, siempre podemos buscar ayuda profesional o contactar con grupos de apoyo en línea. Lo importante es saber que no estamos solos y que siempre hay alguien dispuesto a escucharnos y a ayudarnos. Y este es el mensaje que quiero dejarles hoy: no están solos. Si están pasando por un momento difícil, ya sea por una enfermedad o por cualquier otra razón, recuerden que siempre hay personas dispuestas a apoyarlos. Y si conocen a alguien que esté pasando por una situación difícil, extiendan la mano y brinden su apoyo. Un pequeño gesto puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Y volviendo al tema de Demet, quiero reiterar mi apoyo y mis mejores deseos para su pronta recuperación. Espero que este vídeo haya servido para reflexionar sobre la importancia del respeto, la empatía y la solidaridad. Y que juntos como comunidad podamos enviar buenas vibras a Demet y a todos aquellos que estén pasando por un momento difícil. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y reflexivo. Hemos hablado sobre las declaraciones de Demet Özdemir y su revelación sobre una enfermedad, tratando de analizar la información de manera responsable y sobre todo, con mucho respeto hacia ella y su privacidad. Hemos recordado la importancia de la empatía, el respeto y la solidaridad, no solo hacia las figuras públicas, sino hacia todas las personas que estén pasando por un momento difícil. También hemos reflexionado sobre la presión a la que están sometidas las personas famosas, y sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y emocional. Y lo más importante, hemos hecho un llamado a la comunidad para enviar mensajes de apoyo y cariño a Demet, haciéndole saber que no está sola en este momento difícil. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido que sea interesante y relevante para todos ustedes. Y por supuesto quiero agradecer a Demet Özdemir por su valentía y por ser una inspiración para tantos. Le enviamos todo nuestro amor y nuestros mejores deseos para una pronta recuperación. Ahora, antes de despedirnos, me gustaría pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias y me ayudan a mejorar cada día. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué esperan? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estoy trayendo contenido diverso y espero que encuentren algo que les guste por aquí. También, si tienen alguna sugerencia sobre qué temas les gustaría que abordemos en futuros vídeos, déjenlos en los comentarios. Siempre estoy abierta a nuevas ideas y propuestas. Y por último, quiero recordarles que la unión hace la fuerza y que juntos podemos hacer la diferencia en la vida de alguien. Así que no duden en extender la mano y brindar su apoyo a quien lo necesite. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.